Presidente, este tema que vamos a proponer para que se modifique tajantemente, no solo en la Ley de Petróleos Mexicanos. ¿Puede hacer un llamado al orden, presidente? Presidente, ¿puede hacer un llamado al orden? Sí, diputado, con mucho gusto. Compañeras y compañeros, les pido que pudiéramos retomar la atención al orador y guardar silencio para podernos escuchar. Gracias, Adelante, presidente. La propuesta que hacemos es una modificación tajante a artículos de la ley que regula a Petróleos Mexicanos y a la ley de la Comisión Federal de Electricidad, y a partir de ellas a algunas leyes que están todavía por dictaminarse, como son en los próximos días la de ingresos sobre hidrocarburos y la del Fondo Mexicano del Petróleo. Son cláusulas que hemos denominado cláusulas de impunidad, cláusulas que auspician la corrupción. Por eso hemos venido señalando que la reforma energética se puede resumir en dos palabras: más corrupción, más impunidad, más negocios al amparo del poder. Si vemos el artículo 95, faculta al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos para que con recursos públicos se cubran seguros, fianzas y cauciones para aquellos funcionarios corruptos, negligentes e irresponsables que afecten con su actuación al patrimonio público. Es la desfachatez más absoluta, porque no solamente no se castiga a los responsables de la corrupción, sino que ahora se les cubren los seguros y las fianzas para sus servicios de defensa legal. Esta disposición aparece también en el artículo 98 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Pero no solo eso, en el artículo 92 y 93 de la ley aparecen disposiciones que causarían humor involuntario, de no ser porque son auténticas invitaciones a delinquir. El artículo 93, por ejemplo, exime de responsabilidad y de sanciones administrativas a aquellos funcionarios de la empresa que por una sola vez en un año le roben al erario, o aquellos que cínicamente, después de cometer sus tropelías, regresen el monto de lo indebido. Esto, señoras y señores legisladores, aparece en las leyes que ustedes ya votaron en lo general. Pero además, por si no fuera poco, en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos hay una disposición que permite que los funcionarios de la Secretaría de Energía y de la Secretaría de Hacienda, que negocian, redactan y hacen todos los procesos licitatorios de contratos para las empresas privadas, también tengan seguros, fianzas, cauciones y gastos para su defensa en caso de cometer actos de corrupción. De igual manera, en el artículo 25 de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo, aquellos que van a manejar miles de millones de dólares serán irresponsables de sus actos cuando actúen a su leal saber y entender. Son ni más ni menos
que las cláusulas de impunidad que forman parte de la reforma energética privatizadora. Por esa sola razón sería suficiente para justificar, como lo ha sido, nuestro voto en contra de la reforma energética. Es un verdadero pasaporte al robo y a la impunidad. Y yo quiero decirles a las señoras y a los señores legisladores del PRI, del PAN, del Verde y de Nueva Alianza que deberían leer 2 libros: Camisas azules, manos negras, el saqueo de Pemex desde Los Pinos, donde aparecen en portada Felipe Calderón y César Nava, que fue director jurídico de Pemex, y otro libro para documentar su conciencia sobre lo que han estado aprobando: El cártel negro, cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex. Ambos libros son de autoría de la periodista Ana Lilia Pérez. Ella sola ha hecho más trabajo que la Comisión de Investigación de Contratos de Pemex, que no han dejado actuar, y de la cual el procurador Jesús Murillo Caram ha desatendido la invitación de comparecer para que explique el caso de Oceanografía, para que explique por qué no le han fincado delitos graves a Amado Yáñez, para que explique por qué este personaje que ha tenido el apoyo en diferentes momentos de Vicente Fox, Felipe Calderón, Jordi Herrera y demás exfuncionarios de Pemex o de la Secretaría de Energía o de la Presidencia de la República, entre otros Luis Ramírez Corzo, Carlos Morales Gil, que renunció el 7 de febrero pasado antes de que estallara el escándalo de Oceanografía. Este personaje tuvo que ver con la asignación de contratos a esta empresa por más de 35,000 millones de pesos. Y el señor procurador Jesús Murillo Caram no quiere venir a la Cámara a explicar la impunidad con la que se conduce la Procuraduría en el caso de Oceanografía. No quiere venir a desmentir las versiones de que personeros cercanos a él han negociado con Amado Yáñez la impunidad. Por eso decimos, señoras y señores legisladores, que detrás de la reforma energética vendrán más negocios corruptos, más sobornos como el de Siemens, más sobornos como el de Hewlett Packard y más contratos amañados. Y hoy quienes tienen la responsabilidad de manejar los contratos, de manejar la fiscalización y de ver toda la cadena de operaciones comerciales, se están cubriendo con estas cláusulas de impunidad. Y denunciamos a Luis Videgaray Caso, el nuevo zar de la energía, que se está cubriendo con la impunidad. Y denunciamos a Masmacher, el subsecretario de Ingresos, que no supo decir cuántos dólares por barril ingresarán por cada contrato. Y denunciamos al gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, que con el artículo 25 de la ley del fondo va a ser irresponsable del manejo del fondo del petróleo. Y denunciamos a Pedro Joaquín Coswell, secretario de Energía, que con estas cláusulas se están cubriendo todos de los negocios que van a hacer con estas cláusulas de impunidad. Por eso, señoras y señores, no podemos aprobar estas cláusulas de impunidad. Y hago un llamado a la mayoría que si hay algo de conciencia, al PAN, que si quiere lavar sus culpas de los pecados
del calderonismo y del foxismo en el manejo de Pemex, que no aprueben estas cláusulas de impunidad. Ustedes han dicho que no tenemos propuestas. Aquí hay propuestas para combatir la corrupción. Si no lo hacen, es que serán cómplices de la corrupción. No es un tema de estatismo. Diputado Mejía, aunque está agotándosele su tema, el diputado Catalino Duarte desea formularle una pregunta. ¿La acepta? Sí, con todo gusto. Adelante, diputado. Señor legislador, ha hecho varias precisiones en relación a la corrupción por parte de funcionarios federales, tanto del PRI como del PAN. Bajo esa visión, Acción Nacional y el PRI señalan que con esta reforma energética, con estas reformas, se han construido andamiajes institucionales y legales para evitar abusos por parte de las empresas transnacionales. Le pregunto a usted, porque así lo señala el PRI y el PAN, de que en estas leyes tenemos órganos reguladores que van a evitar este tipo de abusos y corrupciones. ¿Considera usted que con estos órganos reguladores que contiene esta reforma energética se va a evitar que las transnacionales abusen de los contratos y se evite la corrupción como usted lo ha señalado? Y sería muy importante que me pudiera señalar si en la reforma se establecen mecanismos coercitivos para que de inmediato se tenga una justicia pronta y expedita en este tema. Sí, gracias, presidente. Gracias, diputado Duarte. Es una pregunta muy pertinente porque le leía yo algunas disposiciones. El artículo 95 de la Ley de Petróleos, el 98 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, los artículos 92 y 93 de la Ley de Petróleos, el 25 de la del Fondo Mexicano del Petróleo y el 63 de la Ley de Ingresos sobre hidrocarburos. Con esos son los artículos que hablan de seguros, fianzas, apalancamientos y gastos de defensa para los funcionarios del sector energético y hacendario. Con esas solas medidas se está abriendo la puerta a una mayor corrupción. Además de ello, hay que recordar que la promesa de campaña de Enrique Peña Nieto de la Comisión Anticorrupción ha sido una más de sus múltiples mentiras. La minuta de la Comisión Anticorrupción está congelada en esta Cámara y eso habla de que no hay disposición a combatir la corrupción. Si hoy la corrupción en Petróleos Mexicanos se ha dado en contratos de servicios, se ha dado en la área de comercialización, la corrupción se va a multiplicar exponencialmente en todas las etapas. Al asignar licencias, contratos de producción y de utilidad compartida y sobre todo al momento de la fiscalización de la producción. Una empresa como Texaco, como Chevron, como Móvil, que va a tener el manejo operativo de los yacimientos, podrá declarar costos elevados para no ingresar los recursos que le corresponderán al Fondo Mexicano del Petróleo. Y ahí
yo auguro que va a haber sobornos a funcionarios de la Secretaría de Hacienda, empezando por el titular, y en la Secretaría de Energía y en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Además, la Comisión de Hidrocarburos va a tener un centro de información donde va a concentrar toda la información estratégica que el Estado mexicano ha acumulado por décadas. Entonces yo puedo augurar que va a haber más corrupción, y va a haber más porque hay impunidad, porque hoy Carlos Morales Gil está libre, porque hoy Mario Ávila, ex candidato del PAN en Campeche, está libre, y porque hay un sinfín de funcionarios que han estado libres, funcionarios que tuvieron que ver con diferentes operaciones fraudulentas y ni uno de ellos ha purgado condena o inhabilitación. Porque Moreno, el de la CFE, acaba de ganar un juicio, porque un juez le acaba de dar nuevamente a Oceanografía la posibilidad de entrar a contratos con Pemex. Vivimos el reino de la impunidad y de la corrupción, y con esta reforma energética, señoras y señores legisladores, vendrá más corrupción. Van a crearse jeques petroleros en base a la corrupción, como empleados de transnacionales o como servidores públicos del sector. Por eso nosotros estamos en contra y advertimos desde ahora que de cada contrato y de cada operación que hagan vamos a vigilar los negocios corruptos de los servidores públicos y de sus aliados. Es cuanto, y gracias por la pregunta. Gracias, diputado.